Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Jesús está hablando a las iglesias. Son 7 iglesias y hemos visto en el libro de Apocalipsis que Apocalipsis tiene mucho el número 7 y es uno de mis números favoritos. El número 7 es el número de Dios. En 6 días se creó la tierra, el 7º día Dios descansó y por eso tu semana tiene 7 días y son 7 iglesias, pero nos hemos dado cuenta de eso, que aunque Jesús les está hablando a las 7 iglesias de manera particular, de pronto el mensaje es tan para nosotros hoy, no solamente como nuestra iglesia, Semilla Veracruz, 2000 años después, sino para nuestro corazón. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es que Dios tiene realmente la llave de nuestro corazón. Dios es el que abre nuestro corazón a Él mismo, a su palabra, para que podamos entender. Y hemos visto ya la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, así empieza. Después vimos la iglesia de Esmirna, después de Pérgamo, y hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira. Y lo que pasa es que si tú ves un mapa, vas a ver que lo que Jesús está haciendo una U, y está recorriendo cada una de las iglesias. Y me encanta porque Jesús conoce dónde está cada una de las iglesias, cada una de sus iglesias. Y Jesús lo que está haciendo al llegar a Tiatira es que primero empieza en Éfeso, después al norte está Esmirna, después está Pérgamo y después está Tiatira. Tiatira está hasta arriba y es como, ¿te acuerdas cuando te ponían a hacer la letra U y apenas estabas escribiendo y es un puntito, un puntito, un puntito, un puntito, un puntito, un puntito y hacías, ok, primero así y después escribes y haces así y terminas así? Y entonces, si nunca hiciste esos ejercicios, por eso así como médico, escribes, nadie te entiende. Pero lo que Jesús está haciendo es eso, es todas las iglesias, y Tiatira está en el punto arriba como de la U invertida y está a punto de bajar Jesús para terminar con las otras iglesias. Y me encanta esta idea porque lo que Jesús está haciendo con cada una de sus iglesias es, ok, ustedes están haciendo esto de manera correcta, van bien, pero hay un punto en su vida espiritual y como iglesia, que lo que tienen que hacer es dar la vuelta en U, o sea, simplemente regresar. Y arrepentimiento, eso es arrepentimiento. Cuando escuchas un mensaje bíblico y te das cuenta que estás mal, tú puedes quedarte en el punto de arriba, por ejemplo, como en Tiatira, y nunca hacer lo de abajo y regresar y dar la vuelta en U. Y eso simplemente te lamentas y el Espíritu Santo te dice, estás mal, estás en pecado, tienes que cambiar esto de ti, y lo único que haces es, llegas a ese punto y no das la vuelta en U. Y lo que Jesús llama arrepentimiento y la Biblia llama arrepentimiento, no nada más es lamentarte y llorar tu pecado y sufrir las consecuencias, sino decir, ok, estaba yo equivocado, iba en este camino y ahora lo que tengo que hacer es dar la vuelta en U, para ya nunca más regresar por ese camino. Y Tiatira es esta ciudad, y versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Acuérdate cuando Jesús está diciendo escribe al ángel, es escribe al pastor o al líder de la iglesia, al mensajero, y escribe. Me encanta esto porque Jesús está diciendo y escribe. Entonces, una de las cosas que tienes que saber es que tener una Biblia escrita en tu mano es el plan de Jesús. Es el plan de Dios. Dios pudo haber descifrado otro plan para revelarse a nosotros, pero Dios hizo el plan que sea a través de un libro. ¿Y sabías que es el libro más vendido en toda la historia? Fue la primera imprenta donde sacaron un libro, el primer libro impreso fue la Biblia. Y no solamente ahí, sino año tras año, el libro que más se vende en toda la historia de la humanidad es la Biblia. El problema es que no es el libro que más se lee. Y entonces ese es el problema de la humanidad, que tienes disponible lo que Jesús dictó y lo que Jesús escribió. Y si Jesús es Dios, como Él dice que es muy importante lo que Él dice, es muy importante su mensaje, es muy importante cada una de estas cartas para nosotros. Pero Él fue su idea. Jesús dice escribe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira era una iglesia que está a 65 kilómetros al norte de Pérgamo. Tiatira, había una mujer que, si lees Hechos capítulo 16, hay una mujer que se llama Lidia, y que Pablo está en su viaje misionero y Pablo en la noche tiene una visión.
Entonces Pablo en la noche tiene una visión de un hombre que la Biblia le llama el hombre macedonio, que le está haciendo señales el hombre y está diciendo, ven acá y ayúdanos. Y entonces Pablo, después de ver esa visión, se levanta con los demás líderes de la iglesia que están con él en el viaje misionero, y Pablo les dice que el Espíritu Santo le está diciendo que tienen que ir a predicar el evangelio en ese lugar. Date cuenta de esto: si tú le quieres ayudar a alguien, lo más importante que esa persona y ese alguien necesita es el evangelio. Y entonces cuando ve esta visión del macedonio, Pablo lo que hace es va a Europa y entra a esta primer ciudad de Europa donde lleva el evangelio, que es Filipos. Y Pablo lo que primero hacía es entraba a la ciudad y buscaba una sinagoga. En Filipos no había una sinagoga, entonces sale de la ciudad, va al lado del río, ve un grupo de mujeres que están orando, y en este grupo de mujeres está una mujer que dice que era vendedora de púrpura y era de esta ciudad Tiatira, y que el Señor abre su corazón. Tienes que saber que el único que tiene la llave del corazón de la humanidad es quien nos creó, y es Dios. Muchas veces nosotros estamos tratando de como, o sea, que a esta persona que le llevo compartiendo el evangelio y le llevo invitando a la iglesia y le llevo diciendo y le estoy dando consejos bíblicos, nada más, o sea, pareciera que está cerrado con 3 candados su corazón. O sea, no quiere entender, no lo quiere abrir. Y tienes que saber que por más que agarres tú unas ganzúas y vayas y te pongas eso, y a ver, es como una caja fuerte, y estés haciendo, ¿cuál es la combinación de esta persona de su corazón? Tienes que saber que la combinación del corazón de esa persona solamente la tiene Dios. Y lo único que va a pasar es que si tú quieres cambiar el corazón de las personas, lo que vas a terminar haciendo es frustrándote en tu vida. Entonces lo que hacemos es oramos: Señor, cambia tú el corazón de esa persona y permíteme hablarle de Jesús, y que cuando yo le esté hablando de Jesús, tú seas quien abra su corazón. Si tú hoy en día eres creyente, tienes que saber que el único que abrió tu corazón al evangelio fue Dios a través del Espíritu Santo. No hay jactancia en ti. Tú no estabas buscando a Dios. Dios te estaba buscando a ti, y Él es el que abre tu corazón. Y Pablo llega a esta ciudad y Dios abre su corazón de Lidia, esta mujer que era de esta ciudad de Tiatira, que era vendedora de púrpura. Era una ciudad donde se vendían textiles, entonces era una ciudad de mucha moda, de mucho comercio, muy fashion, muy cool, muy in. Y entonces así, oye, quiero comprarme lo último. Era como ir a Andamar aquí, vamos a Tiatira. Y ahí estás, y estás comprando, ay, mira, ¿te gusta este color? Está muy bonito este color púrpura. Y entonces esta era una ciudad pequeña, pero una ciudad importante por el comercio. Ahora nota esto: es una ciudad pequeña, pero es la carta que más versículos tiene en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. De las 7 iglesias es la que más información tiene, y es donde Jesús más cosas tiene que decir. Por eso una familia pequeña no es, entre una familia más pequeña menos problemas. No, saben que ya, o sea, nos vamos a salir de vivir de esta gran ciudad de Veracruz, porque, o sea, ¿qué onda con Veracruz? Y tiene esto y esto, y la inseguridad y la inmoralidad y los antros y los jóvenes. Y entonces ahí estás, ya, nos vamos a ir a una ciudad más pequeña. Y yo digo, o sea, ¿estás seguro que en una ciudad más pequeña es mejor? Y lo que vemos en Tiatira es que, aunque sea una ciudad pequeña, no es mejor. Hay gente que ha dicho, es que nosotros nos encantaba cuando la iglesia estaba en calle 7, una iglesia pequeña, éramos máximo 120, y entonces ya hemos crecido. Y yo digo, o sea, lo que cambió fue local. Las personas tienen los mismos problemas y tenemos los mismos rollos, y estamos lidiando con el pecado que está en nuestro corazón. Y siempre decimos esto, sí, bueno, entre una iglesia más grande, más gente, más problemas, pero realmente son los mismos problemas, las mismas situaciones. Y Jesús nos enseña con nuestra pequeña iglesia de Tiatira que el problema no es la cantidad de gente ni el tipo de ciudad, sino realmente el corazón del hombre. Hay gente que me ha dicho, tal, y es que yo ya quiero hacer un cambio de vida. O sea, quiero hacer vuelta en U. Y piensan que ser vuelta en U entonces es irse a vivir de Veracruz a Jalapa. Ya, o sea, un cambio de aire. Y piensan que ese cambio de aire va a cambiar su vida. Y digo, mira, te puedes ir a vivir a donde quieras. El problema no es la ciudad, el problema es que cuando te mudas te llevas tu corazón. O sea, realmente no necesitas un cambio de aire, necesitas que Dios trate con tu corazón, necesitas caminar con Él, necesitas realmente a Dios. Y hay algo en nuestra naturaleza que, no, ya me aburrí de aquí, ya quiero cambiar.
Y de pronto te cambias y dices, ay no, pues era lo mismo allá. Y ahora está extraño y te deprimes. Y realmente es eso, que a todos lados estamos llevando nuestro corazón, a todos lados estamos llevando nuestra teología, nuestras ideas, nuestro pensamiento. Y lo que la Biblia nos revela es que el problema no es la iglesia, ni el lugar, ni el código postal, ni la colonia, ni dónde moras. El problema está en nosotros. Cuando te das cuenta, entonces puedes empezar a tratar con tus problemas realmente. Mientras tanto, simplemente estás poniendo curitas a tu problema. Y sabes que lo que necesita el hombre es una operación de corazón completa. Y si alguna vez has visto estos documentales de estas operaciones a corazón abierto, o sea, son son tremendas. Y el paciente lo único que puede hacer es decirle al que le está haciendo la anestesia, porfa, que todo salga bien, cuenta hasta 10, 10, 9, 8, 7, ya. Nota esto, en tu nacimiento de nuevo y en tu vida espiritual, todo lo hace Dios. Lo único que tú tienes que hacer es, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y es un poco lo que les dice Jesús a esta ciudad en esta carta. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y Jesús se presenta como el Hijo de Dios, porque en esta ciudad tenían dos deidades que decían que eran hijos de Zeus. Entonces Zeus era un dios y decía, ok, estos dos deidades son descendientes de Zeus y tienen toda la naturaleza de Zeus y adoraban estos dos dioses de Zeus. Ahora, cuando Jesús dice, soy hijo de Dios, no lo está diciendo como cuando tú dices, yo soy hija de Dios o yo soy hijo de Dios. Y se oye muy bonito y muy tierno, pero a veces no entendemos qué significa eso. Y es muy diferente cuando Jesús dice, yo soy hijo de Dios, que cuando tú y yo decimos somos hijos de Dios. Porque a nosotros Dios nos adoptó. Y Jesús es hijo de Dios porque tiene su misma naturaleza. El hijo de un hombre, ¿qué es? Es un hombre. El hijo de un delfín, ¿qué es? Un delfín. Por eso la teoría de la evolución no sirve, porque la evolución dice que el hijo de una bacteria es un hombre y el hijo de una bacteria no es un hombre. La teoría de la evolución dice que de algo que tiene una naturaleza, evolucionó y cambió a algo diferente. Y eso no lo ves en la ciencia. O sea, un pájaro evoluciona y de pronto puede ser un pájaro que se adapta a sus circunstancias, pero un pájaro no se convierte en un reptil. ¿Nunca has visto eso? Y entonces mucho de lo que Jesús está dando a entender aquí es, ok, un hijo de Adán, es un hombre. Un hijo de un delfín es un delfín. El hijo de Zeus, de un dios pagano, es pagano, es un dios falso, sigue siendo falso. Tiene la misma naturaleza, pero Jesús se presenta y dice, yo soy el Hijo de Dios, y está diciendo, yo soy Dios. Él es Dios el Hijo, la misma naturaleza del Padre. Cuando tú y yo decimos que somos hijos de Dios, no es porque seamos dioses, sino porque hemos sido adoptados por Dios, y eso es totalmente diferente. Y Jesús se presenta como el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice eso. Y date cuenta, en un solo versículo Jesús está diciendo, mi naturaleza es ser Dios y yo tengo ojos y veo, y yo tengo pies y camino, y yo tengo boca porque yo digo. Y vemos tres atributos de Dios en Jesucristo. Él tiene ojos y ve todo. Sus ojos son como llama de fuego. O sea, imagina un momento esos ojos. Como aquellos ojos que te echaba tu mamá cuando ibas a la cocina y todavía no era hora de comer. Y está así. Dices, no, ya, o sea, me rindo. Ya sabes lo que voy a hacer. Ya. O sea, Dios les da ojos a las mamás hasta atrás en la nuca. Y Jesús es Jesús es omnipotente, todopoderoso, es omnipresente, Él está en todos lados, Él sabe todo. Él conoce nuestros pensamientos, conoce lo más profundo de nuestro ser, conoce nuestros sentimientos. Nunca te has sentido como que, no sé, que me siento raro o me siento rara. Y dices, es que no sé qué siento, y ahí te estás psicoanalizando a ti. Ok, lo que tienes que ir
lo que tienes que hacer es ir con Jesús y decirle, Señor, me siento bien raro, bien rara, no sé qué me está pasando. Y sabes que Él sí sabe. Sus ojos son como llama de fuego. Y deja que Él te ministre y que Él te diga. No te autopsicoanalices tú, porque no va a terminar bien eso. Deja que Él te diga quién eres. Deja que Él te diga qué es lo que está pasando en tu corazón. Deja que Él te ministre. Porque si no, ya ahí te vas. Y vas hondo y ahí estás como Alicia en el País de las Maravillas, más profundo y persiguiendo al conejo. Y a ver dónde termina eso. Te esperamos aquí de regreso. Y Jesús entonces, Dios tiene ojos y ve. Los ídolos no tienen ojos y no ven. Lo más chistoso de los ídolos, de las estatuas en el Antiguo Testamento que tenían, es que la gente tenía que cuidar a sus ídolos. O sea, qué chistoso. Se supone que Dios nos tiene que cuidar a nosotros y de pronto ellos tienen que cuidar a sus ídolos. Y los tienen que encerrar en candado para que no se los roben. Y los tienen que limpiar a sus ídolos. Y yo digo, qué chistoso. Se supone que Dios nos tiene que limpiar a nosotros, nuestro corazón, y de pronto ves gente haciendo eso, o sea, totalmente idolatría. Y Jesús está diciendo, yo tengo ojos, yo tengo pies, y Él está entre nosotros, Él camina entre nosotros, pero dice que sus pies son como bronce bruñido, y el bronce en el Antiguo Testamento habla de juicio. Entonces quiere decir que un día los pies de Jesús van a pisar esta tierra y Él va a juzgar esta tierra. Quiere decir que todas las injusticias que ha sufrido no se van a quedar así. O sea, Jesús es uno de sus atributos, sí es misericordioso y paciente, pero Jesús es justo y tiene esos pies como bronce bruñido y sabes que no se queda estático. Yo he aprendido esto de Dios. O sea, Dios no está estático, Dios se está moviendo todo el tiempo, y por eso Jesús, cuando viene a esta tierra, muestra cómo es Dios. Y Jesús está, y están Jacobo y Juan, y dice, síganme. Y Jacobo y Juan tienen que seguir a Jesús. Dios se está moviendo. Ahora tienes que aprender a conocerle y a seguirlo. Okay, ¿dónde me quiere llevar Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo en mi familia? ¿Qué está haciendo en mi trabajo? Y Jesús tiene pie semejante al bronce bruñido, y Jesús dice. Entonces Dios tiene boca y habla. Ahora tenemos la palabra que sale de su boca, que es la Biblia. Cuando abras tu Biblia tienes que tener este entendimiento. Ahí la boca de Dios está hablando. Entre pasta y pasta, entre Génesis y Apocalipsis. Génesis, Apocalipsis es como los labios de Dios que se están moviendo y te están hablando. Eso es la Biblia. Labio inferior, labio superior, y Dios está hablando a través de su palabra y dice esto, versículo 19, yo conozco otra vez. A cada una de las iglesias dice yo conozco. Me encanta eso. Jesús con sus ojos de fuego conoce todo, conoce qué es lo que estamos viviendo, conoce nuestra situación en nuestro matrimonio, conoce nuestra situación en nuestros hijos, conoce nuestro pecado, conoce en qué estamos tropezando. Jesús conoce todo. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de Jesús? Es que no nos abandona y no se va. Jesús conoce nuestros pensamientos. Cuando vamos en el coche y tomas, y ahí vas media hora, o vas en el taxi, o vas en el camión, y vas media hora, y vas solo, ok, y ahí vas pensando. ¿Nunca te has dado cuenta? Así tengo como, o sea, nada más diarrea mental, así. Y ahí vas, o sea, pensando y pensando y pensando, y no paras de pensar, y no paras de pensar, y no paras de pensar. Sabes que Jesús está ahí contigo y no se va. Y sabe, o sea, si alguien más escuchara mis pensamientos, ya hubiera oído. Dices que ya no te aguanto. ¿Nunca te ha pasado que ni tú te aguantas ya de pronto? Y dices, tengo que dejar de pensar esto. Y sí, el cristiano es responsable de lo que piensa. Tenemos que pensar en lo verdadero, en lo que es digno de alabanza. Pero Jesús no se va y sabe todo. Y dice, yo conozco tus obras. La palabra obras ahí son tus hechos. Porque hay gente y hay cristianos que dicen, mi deseo y mi intención sería esta, tener una buena relación con Jesús. Mi deseo y mi intención es leer mi Biblia. Mi deseo y mi intención es orar más. Mi deseo y mi intención, y Jesús dice, yo conozco pero tus obras.
Hay gente que habla y se dice y se hace creer muy cristiano y muy espiritual. Y Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus hechos. Y para Jesús eso es lo que importa, los hechos. Nunca has escuchado a alguien decir, bueno, es que tiene buenas intenciones. Y yo, o sea, ¿cómo sabes que tiene buenas intenciones? Y Jesús conoce realmente, no solamente las intenciones del corazón del hombre, sino los hechos del hombre. Pero cuando oímos eso, Jesús conoce nuestros hechos. Dices, ¿en serio? Por un lado da temor y dices, oh. O sea, aquel que es santo y es puro conoce todo de mí, lo que hago, lo que no hago. Cuando apago la luz y pienso que nadie me ve, Él me está viendo. Cuando estoy frente a mi computadora y voy a teclear esa página de internet, y dices, y Él está viendo. Aunque borres tu historial, Él sabe tu historial. Ese es Jesús, es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Sus ojos son como llama de fuego. Entonces la próxima vez que vayas a hacer eso, tienes que saber, Jesús está ahí. Y haz lo que dice Romanos, preséntate ante Dios como sacrificio vivo, presenta tu cuerpo ante Dios. Y entonces, Señor, ok, quiero hacer esto, o sea, estoy siendo tentado. Y ve si puedes ofrecer eso a Dios como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y entonces eso de pronto te va a empezar a parar en tu vida y vas a decir, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a ir contra Dios? ¿Por qué lo voy a afrentar? Y dice, yo conozco tus obras. Y me encanta eso porque era una iglesia chiquita, pero ve su amor, ágape, y su fe. Aquí la palabra fe, por supuesto, tenían su fe puesta en Jesús, pero es su fidelidad al Evangelio, a depender completamente del Evangelio. Y tienes que ver esto, hay esto en tu vida, hay un amor ágape, no solamente por Dios, por supuesto tiene que ver por un amor por Dios, eso es el primer y más grande mandamiento, pero el fruto de tener a Dios en tu corazón, que Dios es amor, es que empiezas a amar a los demás. ¿Cómo está tu amor para tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus amigos, los de tu trabajo? Y ahí se ve, ahí puedes darte cuenta, ese es un termómetro de cómo está tu relación con Dios. Y ellos tenían este amor y tenían esta fe es una completa esperanza en el Evangelio. Es decir, yo por mis obras estoy frito delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Pero gracias al Evangelio que Dios me salvó y Dios me dio la justicia de Jesús, entonces me puedo parar delante de Dios y dependo de su justicia y de su gracia y de su misericordia. Y a veces no dependemos completamente de eso en nuestra vida, de su justicia, su gracia y su misericordia. Pero esta era una iglesia que tenía amor, que tenía fe, servicio es la palabra diaconía. Y era un servicio no nada más, para servir, para hacerme ver en la iglesia, sino era un servicio por amor. Entiendo que Dios me amó y entonces yo tengo que amarle a Dios y amar a su iglesia, servirle a Dios, ser un diácono y servicio y tu paciencia. Entonces, mira, son estos atributos, amor, fe, servicio y paciencia, son atributos de Dios. ¿Tienes eso en tu vida? ¿Tienes amor? ¿Tienes paciencia? ¿Estás sirviendo a Dios con tu vida? ¿Tienes esta fe, dependencia total en Jesucristo? Y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es muy importante porque Éfeso había tenido su primer amor y dejó su primer amor. Y ellos lo que hacen es que tienen su primer amor y ese amor va en aumento. Y eso es lo que está buscando Jesús en nosotros. Que el fruto del Espíritu no vaya para abajo, sino vaya para arriba, sino que esté aumentando. Y el cristiano no puede quedarse estático, tiene que estar creciendo en su relación con Dios, y creciendo su relación con Dios, entonces va a crecer tu amor, tu fe, tu paciencia, tu servicio. No solamente es importante cómo empieces tu carrera cristiana, sino cómo la sigas, cómo la mantengas y cómo la termines. Y puedes decir, Talí, pues sí, yo la verdad pues empecé bien y no dejé mi primer amor, pero me he mantenido. Y mantenerte no es suficiente, tienes que crecer. Tienes que crecer en Jesús, tienes que crecer en amor y tienes que orar, Señor, necesito
más de tu amor para poder amar más a los demás. Señor, necesito más fe para depender más en el Evangelio y en ti. Necesito servir más, Señor, a mi comunidad, a mi familia. Empieza sirviendo en tu casa, a tus hijos, a tu familia. Empieza teniendo paciencia en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos. Ahí donde más trabajo cuesta es donde ves si estás creciendo o no. En paciencia, con la gente que trabaja contigo, con los que no son creyentes. ¿Cómo estás en eso? Hay que crecer en el Señor. Si no estás creciendo, necesitas más de la palabra, necesitas estar más pegado a Jesús, necesitas discipularte, necesitas leer tu Biblia, necesitas orar más, necesitas depender más del Señor, necesitas crecer. No tienes que ser el mismo que el año pasado, pero tampoco tienes que ser el mismo que va a ser el próximo año. Tiene que haber un cambio en tu vida. Eso se trata del cristianismo. Tiene que ser algo muy práctico en tu vida. Se tiene que ver cómo no eres el mismo. Dios te tiene que estar cambiando. Dios te tiene que estar moldeando. Tiene que llegar un punto en tu vida donde hagas un alto y digas, ¿sabes qué? Yo no estoy amando como debería de amar. Y darte cuenta de eso y decir, Señor, necesito amar más. ¿Quién puede decir hoy que así amamos a todos y amamos perfecto? Nadie. Como cristianos necesitamos crecer más en eso. Necesitamos amar a nuestros enemigos. Ahí está. ¿Cómo vas con eso? Esa es una tarea que tenemos de por vida. Amar a los que no nos aman, amar a los que no son amables, amar a los que nadie ama, amar a los que más detestas. Y esto es Jesús. Versículo 20. Pero le está diciendo, ustedes van bien en eso, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras, era una iglesia chiquita y muy amorosa, pero tolerante. Y eso pasa cuando una iglesia se jacta mucho de que, ay no, el amor, somos muy amorosos. Y entonces bienvenido quien sea, y pásale y abrazo, y como seas te amamos. No cambies. Así quédate y te amamos. Y no es cierto, la Biblia no enseña eso. Y dice, ustedes toleran, permiten que esa mujer Jezabel, y está muy cañón porque Jesús dice, esa mujer. Ahora, algunos manuscritos dicen, tu mujer. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Jesús? Al pastor de la iglesia. Y Jesús es muy personal y algunos comentaristas dicen, no, esta mujer que están tolerando es la esposa del pastor. Y dices, shh, eso está... Y yo he visto cómo esposas de pastores destruyen la iglesia. Cómo no se someten a la autoridad, cómo empiezan a mandar, cómo empiezan a subir y trepar. Y cómo de pronto ya el pastor no está tomando las decisiones siendo guiado por Dios, sino la esposa está tomando las decisiones siendo guiado por su vientre. Y eso es muy peligroso en una iglesia. Y eso tenemos mucho en México, el matriarcado. Y eso no es bíblico. Y no podemos tolerar eso, pero vamos a decir que no le está diciendo a la esposa del pastor. Y dice, tú toleras a esa mujer Jezabel. Ahora nadie, si has leído el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, nunca le pondrías a tu hija Jezabel. Nunca. Es como ponerle a tu hijo, ya nació, es hombre. ¿Y cómo se llama? Judas. O sea, nadie le pone Judas en cristianos a su hijo. Ok, Jezabel es como Judas, es una mujer que se casó con el rey Acab, era una mujer que no era del pueblo judío, y entonces ella idolatraba a Baal. Y lo que hizo es, ok, está bien, vamos a adorar a Jehová, pero al mismo tiempo vamos a adorar a Baal. Y mezcló esas dos corrientes y adoraciones. Y eso es muy peligroso en una iglesia, porque una cosa es falsa doctrina, idolatría, adoración, y te estás tirando del lado derecho y decir ya, no vamos a adorar a Jesús, no vamos a adorar a Dios, vamos a adorar otra cosa. Pero algo muy peligroso es, ok, vamos a mezclar el cristianismo y la Biblia con otras cosas. Y hoy en día en las iglesias se está dando confesión positiva.
Palabra de fe. Tú nada más decláralo y decrétalo y Dios va a contestar tu oración. Y eso no es bíblico, no lo ves en la Biblia. Y eso es una onda New Age. Lee el libro del... No, bueno, no lo leas. El libro del secreto. Es eso, es confesión positiva. Es tú decláralo y decrétalo, mándalo al universo y los astros te lo van a regresar y eso va a pasar en tu vida. No es bíblico. Y eso está en la iglesia. O sea, simplemente tú ordénale a Dios lo que Él tiene que hacer. Y tu palabra, como si fuera la de Jesús, puede ordenar algo y crear algo en tu vida. Y lo que Jezabel había hecho es mezclar eso. Es como si agarras y dices, ok, hay de esas tendencias en algunas iglesias y algunas personas piensan eso. Vamos a agarrar la Biblia y la vamos a echar en una licuadora. ¡Pras! Vamos a agarrar el Corán y lo vamos a echar en una licuadora. Porque al final todo es el mismo Dios. ¿Nunca te han dicho eso? Al final todo es el mismo Dios. Y vamos a agarrar el libro de Mormones y lo vamos a echar en una licuadora. Y vamos a agarrar un poco de Gandhi y lo vamos a echar en una licuadora y algo de New Age y algo de budismo. Al final todos los caminos llevan a Roma. ¿Nunca te han dicho eso? Y entonces vamos a prender la licuadora y tenemos una nueva religión. Y eso es lo que estaba pasando en Tiatira. Se estaba mezclando la verdad con la mentira y eso es lo más peligroso. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia y depender completamente de la Biblia y tener discernimiento. Era una iglesia sin discernimiento y que estaban tolerando a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. No es profeta. No es de liderazgo, simplemente ella se convirtió, llegó a la iglesia y dijo, pues está padre, yo quiero ser aquí líder, y yo os voy a ser profetisa, yo voy a enseñar. Y tienes que saber que la Biblia enseña que Dios es el que llama, que el Espíritu Santo es el que equipa, pero la iglesia tiene que confirmar tu llamado. Tú no puedes decir, pues a mí me gusta esto, me voy a poner este gafete. Y Jesús dice, no, hay profetas que dicen ser profetas, pero no son profetas. Y una de las cosas que ves a alguien, si es profeta, si es líder, si es pastor o no, es qué está predicando, qué está enseñando. Es cuál es su credo. ¿Es bíblico o no es bíblico? Si no es bíblico, tienes que huir de ahí. Pero segunda cosa que tienes que ver es cómo está su vida. Es el carácter. Y Timoteo y Tito dice, el obispo, el líder, el pastor, tiene que ser irreprensible. Es decir, se tiene que parar ante la congregación y su vida ponerla como si fuera una pecera y todos ver adentro y decir, ok, sí puede ser líder de la iglesia. Y esta mujer Jezabel, mira, se dice ser profetisa y enseña y seduce. La enseñanza de un falso profeta y un falso maestro es que te está seduciendo y te está dando un dulce algo para que regreses. Te está manipulando. Te está diciendo, mira, hoy te voy a enseñar algo que es profundo y que es secreto y que nadie sabe. Y puedes ser parte de este grupo limitado y tener esta bendición especial. Y de pronto dices, yo voy a regresar la próxima semana. Y esta mujer estaba enseñando y estaba seduciendo, poco a poco engañando. Ahora ella cuando se paraba a enseñar no decía, yo soy una falsa profeta. Sino poco a poco estaba metiendo su enseñanza falsa en medio de una verdad y seduce a mis siervos. Te das cuenta que en Pérgamo dice, ustedes moran donde está el trono de Satanás, o sea, alrededor donde está Satanás, pero aquí Satanás mismo había entrado al corazón de la iglesia. Y fíjate cómo una persona puede echar a perder todo. Y dice, y esta persona enseña y seduce a mis siervos a fornicar. O sea, inmoralidad. Y por eso tienes que ver su credo y su enseñanza, pero también tienes que ver su vida. ¿Cómo está su vida? Y no solamente cómo está su vida, sino cómo está la vida de pronto de los que está discipulando. ¿Cuál es el fruto de su ministerio? Y dice, y enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, acuérdate, esta era una ciudad donde había mucho comercio. Y cada uno de los gremios de comercio tenían, vamos a decir, como su sindicato, pero en estos tiempos en vez de, nuestro sindicato pertenece a este partido político, no, es que nuestro sindicato y nuestro gremio es de este templo y este templo adora a este Dios y ¿sabes qué? Tienes que participar en esto porque si no, no puedes tener un trabajo.
Y esta mujer lo que estaba enseñando es, está bien, o sea, el cristianismo, pero ¿sabes qué? Tienes que mantener tu trabajo, entonces haz lo que hacen en tu trabajo, haz lo que hace tu gremio. Entonces ven a la iglesia el domingo, pero el domingo en la tarde ve a su templo y haz lo que ellos hacen para no perder tu trabajo o para escalar en tu trabajo. Y hay gente que te va a decir, y sabes qué, mira, creo que tengo que cambiar de trabajo porque mi jefe, conozco mujeres, mi jefe, o sea, simplemente me está insinuando que quiere algo conmigo y si no me acuesto con él no puedo crecer. Y eso es lo que estaba enseñando ella. ¿Sabes qué? Mira, pues acuéstate con tu jefe y crece y al final pues ya vas el domingo a la iglesia. Y gente te va a decir, ay no, ¿cómo? ¿Perder tu trabajo por Cristo? Eso es fanatismo. Versículo 21, y Jesús dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Sabes que Jesús no quiere que nadie se pierda? Jesús no quiere que nadie sea destruido, Jesús no quiere que nadie sea echado al infierno. Y Jesús dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y cada mensaje que predicamos en Semilla te estamos rogando y te estamos diciendo arrepiéntete. O sea, Jesús es lo que enseña, eso es lo que dice. Si tú estás como esta mujer en inmoralidad, dices, Talí, ¿qué hago? Arrepiéntete y da la vuelta en U y simplemente deja eso. Si no estás casado y vives con tu pareja, hay dos opciones. Vuelta en U es o te separas o te casas. Tan sencillo como eso. Pero Jesús está diciendo, yo le he dado tiempo. Y Jesús está, o sea, y Jesús te está hablando y te está diciendo y te está ministrando y te está mandando señales y te habla en su palabra y está, o sea, ya, vuelta en U. O sea, ya viene el precipicio, date vuelta en U. Y dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Y puede ser que tú estés aquí hoy y Dios te ha dado tiempo. Y te das cuenta cómo Dios es bueno y paciente y amoroso. ¿Cómo fue contigo Jesús de paciente? Jesús es lento para la ira y grande en misericordia. Pero al final la persona que no se arrepiente está yendo en contra de Jesús y ahí viene el precipicio. Y Jesús dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Es muy fácil. O quieres seguir a Jesús o no quieres. No es que no sé cómo hacerle. No, sí sabes, pero no quieres. Simplemente eres un rebelde. Y Jesús sabe, esta mujer simplemente no quiere arrepentirse. Quiere seguir con sus doctrinas, ondas raras, junto con el cristianismo. Y sabes que Jesús es suficiente. No le tienes que agregar nada. Nosotros en la iglesia donde estábamos antes de llegar a Semilla, cosas bien raras. O sea, si tú tienes historias, yo te la mato. O sea, teníamos un amigo que era parte del liderazgo de la iglesia y antes de Jesús se dedicaba a Feng Shui, energía, fuentes de energía con cuarzos. Y entonces cuando Dios lo salvó, él no quiso dejar eso y lo que hizo fue agarrar su enseñanza de onda New Age, meterla en la licuadora, mezclarla con la Biblia y sacó su propio producto al mercado. Y hoy no es nuestro amigo. O sea, él está engañando a la gente. Y hoy va a tu casa y te dice, no, es que aquí hay unas energías que no están bien, pero si tú recibes a Jesús y pones mi fuente, y lo único que necesitamos es Jesús. Pero eso es lo que estaba pasando en esta iglesia y puede estar pasando en tu caso, puede estar pasando en tu mente. O sea, está bien el cristianismo, pero aparte de esto, pues, o sea, me ha funcionado, está padre. Y tienes que saber que Dios te ha dado tiempo y te tienes que arrepentir. Jesús es suficiente. Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama. Eso está muy fuerte de Jesús. O sea, ella quiere estar en fornicación
Quiere estar acostándose con hombres, siendo profetisa, enseñando que te puedes acostar y al mismo tiempo puedes seguir a Jesús. Y dice Jesús, ok, ¿quieres cama? Cama, ¡pau! Y la azota en la cama, he aquí la arrojo en la cama en gran tribulación y esta mujer se enferma. ¿Y sabes por qué lo hace Jesús? Por amor, a ver si así ya se arrepiente. ¿Por qué tienes que llegar a ese punto en tu vida de rebelión con Dios hasta que te lleve así a azotarte y ponerte en una gran tribulación para que entiendas? No llegues a ese punto en tu vida. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, a sus discípulos. No sigas a esta mujer Jezabel. No sigas a aquellos que enseñan que está bien Jesús, pero no seas fanático, también otras cosas. No seas tú esta persona, no seas tú seguidor y discípulo de estos, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón con sus ojos como llama de fuego, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a la iglesia, no los que están siguiendo a esta mujer, a la iglesia, y eso es para nosotros entonces, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, sino la sana doctrina, la de Jesús, el evangelio, que crea en nosotros amor, fe, paciencia, servicio. A cuantos no tienen esta doctrina, ¿te das cuenta que sí es importante doctrina? Era una iglesia que estaba buscando experiencias y tenía fruto del Espíritu, pero no estaban enfocados en la doctrina. Y si no te enfocas en la doctrina, en la palabra, no vas a tener discernimiento para detectar la verdad y la mentira. Sí se necesita doctrina. Entonces es fe, paciencia, servicio, pero tiene que venir todo acompañado con la palabra. Porque el cristianismo no es una experiencia religiosa, no son sensaciones, no es misticismo. Es Dios mismo revelándose a nosotros de una manera muy real, no mística, sino una manera muy real en carne y hueso. Y dice, para vosotros los demás, versículo 24, a los de Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades. Entonces ellos iban, esta mujer iba y dice, o sea, está bien, ¿te gustó el estudio del domingo? Sí, estuvo padrísimo, Dios me habló. Ok, ¿te gustaría conocer las profundidades de Dios? ¿Te gustaría conocer información particular que nadie sabe? Tenemos un grupo privado y eso es muy peligroso. Y Jesús dice, ellos dicen que son las profundidades de Dios, pero realmente son las profundidades de Satanás. Cuidado cuando alguien te está ofreciendo algo más profundo que lo que está revelado en la Biblia. Si alguien te enseña algo que nadie ha visto en 2000 años en la historia de la iglesia, es falso. Es falso. Te quieren seducir, te quieren engañar. Y ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Normalmente los falsos maestros y los falsos profetas te quieren imponer cargas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Tienes que ser parte de nuestro grupo, tienes que crecer y tienes que... Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Lo único que tienes que hacer es ir a Jesús, depender de Él y del evangelio. Y mira, viene lo más bonito, al que venciere. Y guardaré mis obras, ¿cuáles? Amor, fe, servicio, paciencia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No en decremento ni estático, sino creciendo en el Señor. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y Jesús está hablando del reino de 1000 años. Y tú y yo vamos a tener autoridad con Él. Pero mira versículo 28. Jesús dice, y le daré. Y le daré la estrella de la mañana. Y Apocalipsis 22, Jesús dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. He aquí la recompensa más sublime y más alta del reino de los cielos, es Jesús dándose a nosotros mismos.
Entonces ellos estaban buscando las profundidades de Dios y Jesús dice, no necesitan las profundidades de Dios porque ya me tienen a mí, que soy Dios mismo, la estrella resplandeciente de la mañana. Si ya tienes a Jesús no necesitas nada. Y si no tienes a Jesús hoy, necesitas tomar esa decisión. Y Él dice, yo me daré a ustedes. ¿Te imaginas? Cuando lleguemos delante de Él, Él es nuestro regalo, Él es nuestro premio, Él es lo más sublime en el reino. Y Jesús dice, así como me di en la cruz por ustedes, un día me daré por ustedes. Versículo 29, el que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.